Hola chicos, yo soy Arky y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Sí chicos, estamos de nuevo acá para ¿qué? Para un nuevo desafío limitado. A pesar de que no venían saliendo, que hace rato no estaban saliendo, bueno, empezamos a salir todos juntos. Ahora ya tenemos 2 juntos. Así que bueno, vamos a estar siguiendo la modalidad de siempre. Un video vas a tener exactamente un día antes de que vos puedas ver la etapa, porque esta es la beta del juego. Así que yo te puedo anticipar la etapa un día antes, con héroes que tenemos absolutamente todo. Así que los héroes que vamos a utilizar, bueno, déjame decirte que después vamos a sacar otro video, un segundo video con la misma etapa. Es decir, cada etapa va a tener 2 videos. El primero con una formación free to play, el segundo con otra formación free to play, y el tercero, o el mismo video, la segunda parte, va a tener una formación con héroes que ya hemos ganado en otros desafíos limitados, para que los chicos lleven un tipo dentro del canal, para que les sea obviamente mucho más fácil pasar esto, ¿no? Y de paso, bueno, voy a estar también poniendo subtítulos a cada video, porque algunos suscriptores no hablan español, sino que hablan, por ejemplo, portugués, por ejemplo, o brasilero, ¿no? Y bueno, me estaban pidiendo que por favor le ponga subtítulos para que ellos también puedan saber qué es lo que digo en los videos, ¿no? A veces se complica un poquito porque, como ven, hablo demasiado. Pero bueno, voy a intentar ponerle subtítulos a cada video, cosa que lleva muchísimo tiempo. Así que, por favor, déjame un rico like, déjame un comentario. Y si te suscribís, bueno, obviamente serías God, porque eso es lo que ayuda al canal, obviamente. Y que recomiendes el video, ¿no? Que mandes el link, por ejemplo, del video, que lo compartas. Por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? En los grupos que tenés del juego, o quizás en Facebook, o quizás en Instagram, bueno. Ahí en los distintos grupos compartí el video directamente, para que de esa forma más personas se puedan beneficiar de todos estos tips, consejos, así como técnicas ancestrales que vamos a estar dando durante estos 7 días. Así que si sos nuevo dentro del juego, bueno, te cuento que siempre que jugamos un desafío limitado, siempre obtuvimos al héroe en juego de la forma más sencilla y simple posible. Y con héroes, obviamente, free to play. No disculpenme, pero tengo la garganta destrozada. Muy bien. Así que, como les decía, vamos a estar haciendo un directo también a lo que es al final de lo que es el desafío limitado. Creo que esta vez sí se va a poder hacer, porque el internet se estabilizó un poco. Así que creo que esta vez sí voy a poder hacer el directo. Les pido mil disculpas a aquellos que estuvieron esperando el directo del desafío pasado. No pude hacerlo porque no quise hacerlo, porque el internet iba y venía, que estaba demasiado inestable, ¿no? Así que bueno, dicho todo eso, también me estoy olvidando de algo que no me acuerdo qué es ahora, que se lo iba a decir recién y me olvidé, pero estaba por comentar algo que me pareció importante decirlo. Bueno, vamos a ver primero el héroe que estamos por ganar. Como pueden ver, acá apareció muñeca mecánica. Para participar, ya me acordé. Para participar tienes que tener la zona 3 ventaja, que es esta, desbloqueada. No hace falta que construyas nada. Y lo que les iba a decir era que los héroes que vamos a estar utilizando, para que vos puedas tener todos los héroes y no me pongas después en un video, che, yo no tengo a eso, yo no tengo al otro. Bueno, vamos a estar jugando en la etapa de lo que es acá, en lo que es la estatua dorada. Tenés que jugar hasta el capítulo 3 normal y elite y ganar 3 coronas. Es sumamente fácil, no vas a tardar más de 3 días haciendo eso. El evento este dura 7 días, así que tenés 3 días nada más te va a consumir hacer esto. Y vas a conseguir de esa forma todos los héroes que vamos a necesitar durante todo el evento. Así que vamos a ir acá a la parte esta. Como pueden ver, acá tengo mi muñeca mecánica, que ya le he ganado 2 veces acá, porque si ustedes no lo ven acá, pero bueno, ya tengo 10 medallitas más. O sea que con estas 10 medallitas de este evento que vamos a estar ganando a lo largo de estos 7 días, voy a poder llevarla ya a nivel verde acá. Y los héroes que vamos a estar utilizando son exactamente estos que tenemos acá, ¿no? Muy importante. Rastradora, trago dinamita, lo que es en este caso incineradora, primadona. Vamos a estar utilizando reina de la nieve, hijo de la luz y obviamente a guardián, ¿no? Que es el héroe que nos va a dar el tanquecito que nos da el juego, ¿no? Así que estos son los héroes que necesitamos. Así que ya sabes, tenés que jugar en la estatua dorada hasta el capítulo 3 normal y elite, sumamente fáciles de pasar. Pasarla con 3 coronas y de esa forma vas a conseguir los héroes que necesitas. Incineradora, si no, bueno, te voy a estar dejando un código por acá para que la consigas gratis. Te voy a estar dejando 2 códigos para que consigas gratis un video por acá para que lo puedas ver. Te voy a dejar la imagen del video porque muchos dicen que cuando hago así no aparece nada, y es que aparece en la solapa arriba, ¿no? Así que bueno, te voy a estar dejando la carátula igual para que veas cuál es el video. Lo vas y lo buscas dentro del canal si es que a vos no te aparece, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar directamente acá. Desafío limitado, desastre oscuro en este caso, donde vamos a estar consiguiendo una medallita de lo que es Astri o muñeca mecánica. Un muy buen héroe que había salido bastante dentro de lo que es los héroes del desafío limitado. Después dejó de salir un tiempo, así que ahora ha vuelto a salir después de casi un año, ¿no? Mentira, parece que parecía un poquito tiempo, pero un año pasó. Bueno, me voy directamente a desafiar.
Bien, perfecto. Vamos a enfrentarnos acá a un importante leer esto. Dice una antigua criatura despertada por el orden oscuro. Dice cuidado con sus ataques de rayo. Bueno, como pueden ver, ese movimiento que acaba de hacer de pararse en dos patas y pegarle al piso, eso tenemos que evitar que lo haga, porque cuando hace eso todos nuestros seres quedan electrocutados y quedan atontados, es decir, quedan estuneados. Entonces tenemos que evitar que haga eso, por eso vamos a llevar héroes que tengan estuneo para estunearlo nosotros antes de que él nos estunee a nosotros, ¿no? Después acá tenemos esto que... a ver si cura... no, no cura. Este tampoco. No, este es un tanquecito. Este va a hacer daño desde atrás, obviamente. Y este es otro tanquecito. Así que bueno, no tienen sanadores, así que podemos estar tranquilos. Todos los héroes deben sobrevivir, no se puede morir absolutamente ninguno. Tenemos que llevar sí o sí a lo que es muñeca mecánica. Tenemos que llevar sí o sí a Spark. Así que acá ya tenemos el tanquecito y nada más, ¿no? Podemos luchar. Muy bien. Estamos acá dentro de lo que es la selección de héroes. Así que acá vamos a estar llevando nuestra sanadora de toda la vida, Primadonna. Como decíamos, vamos a necesitar estuneo, sobre todo pensando en lo que es la última parte de enfrentarnos a lo que es Nocero, ¿no? Así que obviamente tienen que llevar a lo que es Incineradora, que ya como te dije te la voy a estar dejando en un código, buscala ahí si es que no la tenés. Y en este caso pueden suplantarla, igualmente vamos a hacer otro video más, pero la pueden suplantar por lo que es en este caso quizá traigo dinamita, la pueden suplantar por lo que es en este caso Escuela de Mar, que no tiene estuneo pero sí tiene sanación, así que es prácticamente lo mismo porque no va a estar revolviendo salud todo el tiempo. Yo en mi caso voy a estar utilizando acá a lo que es Reina de la Nieve para que me dé un poco de tiempo, porque me va a permitir congelar, entonces va a ser lo mismo que una especie de estuneo, ¿no? Ponemos directamente desplegar. Bien, vamos a ver acá. Como pueden ver nos está metiendo bastante daño al tanque, así que acá tenemos que ser bastante rápidos con el estuneo. El primer estuneo que tengamos, fíjense, apenas lo tenemos, vamos a ir controlando las barritas. Apenas tengamos un estuneo, cualquiera sea el estuneo que tengamos, lo vamos a seleccionar y directamente lo vamos a tirar para que no nos maten a lo que es nuestro tanque, ¿no? En este caso lo voy a tirar acá adelante porque no llego a agarrar para todos y prefiero pegarle acá porque son los que le están pegando a mi tanque, ¿no? Ahí está, lo tiramos ahí. El segundo estuneo lo tiro acá atrás porque obviamente el primero lo tira adelante, entonces tengo que estunear a los de atrás también. Y eso me va a permitir llegar a lo que es la curación. Ahí está. Curamos. Ahora fíjense que ya se acercó Sparky acá adelante. Una vez que él se pega a los enemigos ya no tocamos nada porque ahí los empieza a stunear todo el tiempo, les empieza a saltar. Es bastante cargoso, entonces le salta, los stunea todo el tiempo. Entonces ellos no pueden hacernos absolutamente nada. Y quedamos con la siguiente situación. Suprema cargada y suprema cargada. Bien, 3 stuneos tenemos. Así que eso nos va a ayudar a llegar a lo que es la sanación. Nunca tiren todos los poderes juntos, nunca se desesperen y empiecen a tirar todos los poderes juntos porque acá sí o sí necesitamos tirarlos todos escalonados, es decir, tirar, dejar que stunee, nos fijamos que arriba de la cabeza de ellos les aparece una estrellita, quiere decir que están atontados. Cuando se les va eso, ahí recién tiramos el otro stuneo o la congelación. Siempre fíjense en eso, ¿no? Siguiente. Bien, esperamos que se junten todos. Bien, voy a meter esto, fíjense, observen ahí, le voy a agarro absolutamente a todos, no con esto, ¿no? Perfecto. No tiro nada más por ahora, voy a esperar que se les salgan las crucecitas de la cabeza y ahí recién, ahí está, perfecto. Fíjense que ahora ya no las tienen, entonces ahora sí tiro el segundo stuneo. Espero que se les vaya la estrellita de la cabeza, como pueden ver ahí. Ahí está, voy a tirar esto y voy a curar. Bien. Ok, ya tenemos acá la curación, tenemos la congelación, pero no la voy a utilizar porque como pueden ver no es necesario, ¿no? Ahí está. Bien, no me gusta que no quede con la curación en la mano, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ya creo que para permitirme llegar a la curación tengo todos estos stuneos que tengo acá, ¿no? Siguiente. Bien, observen que se va a parar, ahí está, se paró. No me interesan los de atrás, me interesa más que nada Nocero, así que voy a agarrar Noceros y a los que pueda adelante con esto y lo congelamos, ahí está. Bien, voy a esperar un cachito. Ahí está, ahora sí, les meto daño a todos acá con esto y los tuneamos. Perfecto, voy a curar, se paró de vuelta, así que le tiro otro tuneo más. Agarrando a todos de nuevo. Ahí creo que los agarro absolutamente a todos. Acá está, perfecto. Y ahora ya tengo la congelación lista. Cuando se pare de nuevo, lo congelamos. Ahí está, y se paró de vuelta. Voy a tirar, voy a ver si puedo agarrarlos a todos. Perfecto, me permite agarrarlos a todos. Están congelados. Y eso, fíjense que le corto, todo el tiempo le voy a cortar el stuneo. Ahí está, se descongeló, entonces le tiro ahora con muñeca mecánica. Ok, los dejo todos congelados mientras le voy pegando. Cuando se descongelen, voy a tirar esto. Ahí está, se descongeló, le pego con esto. De vuelta, ahí está, perfecto. Ya quedan muy poquitos, así que me permite tirar esto, ¿no? Bien, ya puedo curar ahora sí.
Y ya tengo la congelación en mano y el estuneo este ya igual se van a morir, pero bueno, lo voy a congelar simplemente porque sí, ya están muertos estos dos, sí, están muertos. Y simplemente queda él, le tiro esto y ya se termina de morir súper fácil con esta formación como pueden ver. Pero igualmente, como les digo, voy a estar sacando un video con una segunda y tercera formación. Ahí está, 1, 2, 3, 4 requisitos cumplidos. Primer medallita del desafío limitado, sumamente fácil. Ahí está, y ya has completado el desafío limitado, la etapa número 1. Así que bueno, si no te querés perder nada de lo que es en este caso el desafío limitado, ¿qué tenés que hacer? Bueno, meter un cazador que está apareciendo por acá. Y suscríbete, papá. Amigo, no. Yo soy Ark, lo estaba viendo mañana. ¿Para qué? Para la etapa número 2. Chao.